Imagina por un momento que despiertas en una realidad donde todo parece estar diseñado a tu favor. No hay ansiedad, no hay preocupaciones constantes, no hay esa sensación de estar corriendo contra el tiempo. En cambio, hay claridad, hay propósito, hay paz. Ahora, dime la verdad, ¿cuántas veces has sentido que algo te falta? No hablo de dinero, de éxito o de reconocimiento. Hablo de algo más profundo. Algo que algunas personas parecen poseer de manera natural. Son esas almas que, sin importar las circunstancias, irradian algo especial, algo que no se puede falsificar. Son personas que parecen haber encontrado un secreto que el resto del mundo ignora. Y la pregunta es, ¿qué hacen ellas que tú no? Vamos a desentrañar ese misterio. Pero te advierto, lo que vas a escuchar aquí puede desafiar la forma en que ves tu vida. Porque el secreto de las almas iluminadas no está en lo que tienen, ni en lo que hacen en términos materiales. Está en cómo experimentan la realidad, cómo la perciben y, más importante aún, cómo la transforman desde adentro. Las personas iluminadas no han llegado a ese estado por casualidad. No nacieron con una especie de ventaja mágica sobre el resto del mundo. No. En algún momento, tuvieron que enfrentarse a las mismas incertidumbres, los mismos miedos, las mismas dudas que cualquier otro ser humano. Pero hay algo que hicieron diferente, dejaron de jugar el mismo juego que todos los demás. Mientras la mayoría se aferra a la ilusión de control, estas personas comprendieron una verdad simple pero poderosa: no se trata de controlar la vida, sino de comprenderla. Esto nos lleva a la primera gran diferencia entre ellos y tú. Las almas iluminadas han aprendido a soltar. No significa que renuncien a sus sueños, que dejen de tener ambiciones o que se vuelvan indiferentes al mundo. Todo lo contrario, han descubierto que la resistencia crea sufrimiento, que aferrarse obsesivamente a lo que no pueden cambiar solo genera ansiedad y dolor. En lugar de tratar de forzar la realidad para que encaje en sus expectativas, han aprendido a fluir con ella. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que han dejado de preocuparse por lo que no pueden controlar. No pierden energía tratando de cambiar a las personas, no se atormentan por el pasado ni se paralizan por el futuro. En lugar de eso, centran su atención en lo único que realmente pueden transformar: su propia percepción. Esto nos lleva a otro punto crucial: las almas iluminadas han dominado el arte de la atención. ¿Alguna vez has notado cómo la mayoría de las personas vive atrapada en sus pensamientos? No están aquí, en este momento, están reviviendo conversaciones del pasado, preocupándose por cosas que aún no han sucedido o distrayéndose con un sinfín de estímulos externos. Pero las personas que han alcanzado un estado de iluminación operan de manera diferente. Han aprendido a dirigir su atención de manera consciente, a observar sin identificarse con cada pensamiento que cruza por su mente. Esa habilidad es lo que les permite experimentar la vida con mayor intensidad, pero sin el peso del sufrimiento innecesario. En lugar de ser esclavos de su mente, se han convertido en sus propios observadores. Y cuando dominas tu atención, empiezas a ver la realidad con una claridad que la mayoría nunca experimentará. Ahora bien, hay algo más que separa a estas personas del resto del mundo, algo que tal vez te sorprenda. Las almas iluminadas han entendido el poder de la aceptación radical. Y no estoy hablando de conformismo. La aceptación radical no significa resignarse a la vida tal como es, sino verla con total honestidad, sin distorsiones creadas por el ego o el miedo. El problema es que la mayoría de las personas vive en guerra con la realidad. Desean que las cosas sean diferentes, que el mundo sea más justo, que las personas cambien, que las situaciones se acomoden a su favor. Pero en esa resistencia es donde se origina la mayor parte del sufrimiento humano. Las almas iluminadas, en cambio, han comprendido que la realidad es como es. No pierden energía luchando contra lo inevitable, sino que la usan para moverse con inteligencia dentro de lo que realmente pueden cambiar. Aquí es donde entra otro de sus secretos: han trascendido la ilusión del ego. La mayoría de nosotros vive atrapada en una identidad rígida, en una historia que nos contamos sobre quiénes somos y cómo debería ser la vida. Nos identificamos con nuestras opiniones, con nuestros logros,
con nuestras heridas. Pero una persona iluminada ha entendido que el ego no es más que un conjunto de pensamientos y creencias, no su verdadera esencia. Y al ver esto, logran algo que parece imposible para la mayoría: viven sin miedo. No significa que no experimenten emociones como la tristeza, la incertidumbre o el enojo. Lo hacen. Pero la diferencia es que no se aferran a ellas, no las convierten en su identidad. Las dejan pasar, como nubes en el cielo. Esto les da una libertad que pocos pueden comprender, porque ya no reaccionan impulsivamente, ya no se sienten amenazados por cada pequeña situación que desafía su sentido del yo. Y aquí hay algo que muy pocas personas consideran: las almas iluminadas han cultivado una relación profunda con el silencio. La mayoría de nosotros busca llenar cada momento con ruido, distracción, entretenimiento. No soportamos estar solos con nuestros pensamientos, porque tememos lo que encontraremos en ese espacio. Pero estas personas han descubierto que en el silencio se esconde el verdadero poder. En la quietud han aprendido a escuchar la realidad sin la interferencia del ruido mental. Han encontrado respuestas que el intelecto jamás podría darles. Y lo más importante, han descubierto que su verdadera naturaleza no se encuentra en el ruido del mundo, sino en el espacio entre los pensamientos. Tal vez te preguntes: ¿es posible para cualquiera alcanzar este nivel de claridad? ¿O es un privilegio reservado para unos pocos? La verdad es que todos tenemos la capacidad de despertar, de ver la vida desde esta perspectiva. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero cada paso en esa dirección cambia la forma en que experimentas la existencia. El problema es que la mayoría no está dispuesta a soltar sus creencias, sus apegos, su identidad construida. Preferimos lo familiar, incluso cuando nos hace sufrir. Pero aquí está la clave: la iluminación no es algo que se obtiene, porque no es un destino. Es un cambio en la forma de percibir la realidad, un cambio que ocurre cuando empiezas a cuestionarte todo lo que das por hecho. Si realmente quieres acercarte a este estado, empieza por observarte. Observa cómo reaccionas ante la vida, dónde resistes, dónde te aferras. Pregúntate: ¿es esto real o es solo una historia que me cuento? Y sobre todo, cultiva la capacidad de estar presente. El secreto de las almas iluminadas es que han despertado a la realidad tal como es, mientras el resto del mundo sigue atrapado en la ilusión. La iluminación no es un premio ni un estado místico reservado para unos pocos. No es algo que se pueda aprender en libros o alcanzar simplemente acumulando conocimiento. Es, más bien, una forma de existir que trasciende las limitaciones habituales de la mente. Y la pregunta sigue en el aire: ¿qué hacen estas almas iluminadas que tú no? Para entenderlo de manera más profunda, hay que hablar de un aspecto crucial que rara vez se menciona. No se trata solo de percepción, sino de transformación. Las almas iluminadas no solo ven el mundo de una manera diferente, lo viven de una manera distinta porque han comprendido algo que la mayoría teme enfrentar: el vacío. El ser humano huye constantemente del vacío. Llena su vida con distracciones, con metas, con relaciones, con trabajo, con todo lo que pueda hacerle sentir que tiene un propósito, que su existencia tiene significado. Pero las almas iluminadas han comprendido que el vacío no es algo a temer, sino a abrazar. Han experimentado la disolución del yo y han encontrado en ello la verdadera paz. Porque la mayoría de las personas sufren no por lo que les sucede, sino por su apego a una identidad frágil, construida a base de experiencias, recuerdos y expectativas. Cuando una persona iluminada suelta ese apego, algo profundo ocurre. Dejan de definir su existencia en términos de éxito o fracaso, de pérdida o ganancia, de reconocimiento o anonimato. Se vuelven libres de las cadenas que atan a la mayoría de la humanidad. Ya no buscan validación externa porque han comprendido que todo lo que necesitan ya está dentro de ellos. Pero hay algo aún más profundo en su forma de existir: han aprendido a escuchar el silencio detrás de la mente. Y esto es lo que cambia todo. No se trata solo de meditar o de buscar momentos de calma, sino de desarrollar una sensibilidad hacia el espacio que existe entre cada pensamiento. Porque es en ese espacio donde la verdad se revela. La mente humana está constantemente interpretando, juzgando, creando historias sobre la realidad. Pero las almas iluminadas han trascendido esa compulsión.
No creen en cada pensamiento que cruza por su mente, no se aferran a cada emoción como si definiera quiénes son. Han visto la verdad, que el pensamiento es solo una herramienta, no la realidad en sí misma. Esto cambia por completo la forma en que experimentan la vida. No significa que no piensen, sino que han desarrollado la capacidad de ver sus pensamientos sin identificarse con ellos. Y esto les da un nivel de claridad y ecuanimidad que parece imposible para la mayoría. Pero hay algo más. Algo que marca una diferencia radical entre una persona común y alguien que ha alcanzado la iluminación. Y es su relación con el tiempo. La mayoría de las personas viven atrapadas en la ilusión del tiempo. Se preocupan por el futuro, se arrepienten del pasado, siempre persiguiendo algo que parece estar fuera de su alcance. Pero las almas iluminadas han comprendido que el único momento real es el presente. Esto no es solo una idea bonita o una frase inspiradora. Es una experiencia viva para ellas. Cuando realmente se está presente, el sufrimiento se desvanece, porque el sufrimiento solo puede existir en la mente que se aferra al pasado o teme el futuro. El presente, en su forma pura, es solo lo que es. Sin juicios, sin historias, sin miedo. Y aquí viene un punto crucial: la iluminación no se trata de alcanzar un estado de éxtasis perpetuo o de felicidad constante. No es una evasión de la realidad, sino una inmersión total en ella. La diferencia es que las almas iluminadas no le temen a lo que encuentran en su interior. Han abrazado cada aspecto de sí mismas, incluso las partes que la mayoría prefiere ignorar. Porque aquí está la verdad incómoda: la iluminación no es un escape del sufrimiento, sino un entendimiento profundo de su naturaleza. Y este es el gran secreto que muy pocos están dispuestos a enfrentar. La mayoría quiere eliminar el sufrimiento, erradicarlo, hacer que desaparezca. Pero las almas iluminadas han comprendido que el sufrimiento no es un error, sino un maestro. No significa que lo busquen o que lo disfruten, pero han aprendido a no resistirlo. Cuando el dolor llega, lo observan. No lo convierten en una historia, no se victimizan, no lo alimentan con pensamientos que lo perpetúan. Simplemente lo dejan ser. Y en ese acto de aceptación total, el sufrimiento pierde su poder. Este es un punto que transforma por completo la existencia de alguien que lo comprende. Porque la mayoría de las personas sufren más por la resistencia al sufrimiento que por el sufrimiento en sí mismo. Se resisten a lo que es, luchan contra la realidad, desean que las cosas sean diferentes. Y esa lucha es lo que los mantiene atrapados. Las almas iluminadas, en cambio, han dejado de luchar contra la vida. No significa que sean pasivas o que no actúen cuando es necesario. Pero han entendido que la vida no se trata de imponerle su voluntad al universo, sino de moverse en armonía con él. Han desarrollado una especie de danza con la realidad, donde ya no intentan controlar cada paso, sino que se permiten fluir con lo que es. Esto les da una paz que la mayoría nunca conocerá, porque la mayoría sigue creyendo que la felicidad está en el futuro, en la próxima meta, en la próxima relación, en la próxima gran conquista. Pero las almas iluminadas saben que nada de eso les dará lo que buscan. Porque lo que buscan, en realidad, nunca estuvo afuera. Y aquí llegamos a otro punto esencial: el amor. Pero no el amor en el sentido convencional, no el amor que depende de otra persona o de una condición externa. Las almas iluminadas han descubierto un amor que no necesita nada, un amor que simplemente es. Es un amor que no busca poseer, que no espera reciprocidad, que no se basa en expectativas. Es un amor que surge de ver la realidad tal como es, sin distorsiones. Y cuando alguien experimenta ese tipo de amor, su forma de relacionarse con el mundo cambia por completo. Ya no ven a los demás como enemigos o como obstáculos. No sienten la necesidad de imponer su voluntad sobre otros. No reaccionan desde el miedo, sino desde la comprensión. Y esto es lo que les da una presencia tan magnética, tan poderosa. Porque no están tratando de obtener nada de nadie. No necesitan manipular, no necesitan convencer, no necesitan probar nada. Simplemente son. Y ese es el mayor secreto de todos: ser. La mayoría de las personas está demasiado ocupada tratando de convertirse en algo, de probar su valor, de demostrar que son dignas. Pero las almas iluminadas han visto la verdad,
que ya son. Que no necesitan ser más, ni tener más, ni hacer más para ser completas. Este es un punto que puede ser difícil de aceptar para alguien que aún vive desde la mente condicionada. Porque nuestra sociedad nos ha enseñado lo contrario. Nos ha hecho creer que siempre falta algo, que siempre debemos mejorar, que nunca somos suficientes. Pero esa es la gran mentira que nos mantiene atrapados. Las almas iluminadas han roto esa ilusión. Y al hacerlo, han encontrado lo que todos buscan sin saberlo, la libertad. No la libertad externa, sino la libertad interna, la única que realmente importa. La libertad de no estar a merced de sus propios pensamientos, de sus emociones, de las circunstancias. La libertad de simplemente ser. Así que la pregunta final es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque escuchar estas ideas no es suficiente. Comprenderlas intelectualmente no cambiará nada. Solo cuando empieces a cuestionar tu propia percepción, a observar tu mente sin identificarte con ella, a soltar la resistencia al momento presente, es cuando empezarás a ver lo que siempre estuvo ahí, porque la iluminación no es algo que se alcanza. Es algo que se descubre, cuando todo lo que no es real se disuelve. Cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Cuando finalmente despiertas al hecho de que, en el fondo, siempre fuiste libre. La verdad es que todo esto que hemos explorado no es un conocimiento oculto ni un privilegio reservado para unos pocos. Es algo que siempre ha estado frente a ti, esperando a ser visto. Pero la mayoría sigue distraída, atrapada en la historia que se cuentan sobre sí mismos y sobre el mundo. Y si has llegado hasta aquí, hay una razón. Algo dentro de ti sabe que hay más, que la vida no puede reducirse a la rutina automática, al miedo constante, a la búsqueda interminable de algo que parece estar siempre fuera de alcance. Pero aquí está la clave, la iluminación no es un destino, es un acto de recordar. Recordar quién eres realmente antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Recordar que todo lo que buscas ya está en ti. No necesitas convertirte en otra persona, no necesitas cambiar tu esencia. Solo necesitas dejar de lado todo lo que no es real. Y eso no es fácil. No porque sea complicado, sino porque requiere un tipo de valentía que pocos están dispuestos a ejercer, la valentía de enfrentar la vida sin máscaras, sin excusas, sin las mentiras cómodas que nos contamos para evitar el vacío. Porque en ese vacío es donde ocurre la transformación. La mayoría seguirá viviendo como siempre lo ha hecho. Volverán a la distracción, al ruido, al intento desesperado de llenar su vida con cosas que no pueden darles lo que realmente anhelan. Pero algunos, unos pocos, sentirán ese llamado. Un llamado que no viene del ego ni de la ambición, sino de algo mucho más profundo. Si eres de esos pocos, no ignores esa sensación. No dejes que el ruido del mundo la ahogue. Empieza ahora. Empieza observando. Pregúntate, ¿quién soy cuando dejo de creer en mis propias historias? ¿Quién soy cuando no me aferro a mis pensamientos, a mis miedos, a mis deseos? ¿Qué queda cuando todo eso desaparece? Si has sentido que esto ha movido algo dentro de ti, entonces este es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, mucho más por ver. Y no tienes que hacerlo solo. Así que si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje. Y si quieres más contenido como este, sígueme en mis redes sociales, donde comparto más reflexiones, más herramientas y más formas de ver la realidad desde una nueva perspectiva. El despertar no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso en esta dirección transforma la forma en que experimentas la vida. Y al final, la pregunta no es si la iluminación es posible. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ver la verdad cuando se presente ante ti?